Bien, sean todos bienvenidos a la escuela sabática de esta semana. Una lección realmente bastante interesante. Veníamos estudiando sobre el santuario, ¿no? Cristo en el lugar santísimo, ¿no? Y ahora, bueno, ya cambia prácticamente la línea de pensamiento. Vamos a ver ahora las partes proféticas de Apocalipsis, ¿no? Que realmente sea de bendición para el pueblo de Dios y que Dios nos ayude para que podamos entender ese tema, ¿no? El título para el sábado 8 de febrero de 2014 dice La bestia que sube del mar. Bueno, nosotros vemos que en profecía tiene símbolos, ¿no? La bestia, según Daniel 7, representa reinos. Reinos, muy bien. Entonces, acá es un rey, es un reino, ¿no es cierto? Un poder, ¿no es cierto? Que tiene una característica que sube del mar. Vamos a ver la interpretación de mar, ¿no? Dice en el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. ¿Sí? Hay que destacar aquí un caso, ¿no? Cuando nosotros estamos mirando Apocalipsis, acá es Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Sí, Apocalipsis 12 nos da las mismas características de esta bestia, ¿no es cierto? Porque dice allí que apareció en el cielo, ¿no? 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí nosotros sabemos claramente que Apocalipsis 12 representa al imperio romano, ¿no es cierto?, que por medio de sus gobernadores, por medio de sus emperadores, persiguió al cristianismo. Desde el momento que Jesucristo nace, como dice ahí que ese dragón perseguía a la mujer, ¿no es cierto?, que dio la luz. ¿A través de quién, no? Herodes fue el que procuró matar, ¿no?, al Hijo de Dios, y, o sea, todo el imperio romano persiguió al cristianismo. Eso en el capítulo 12. Y el capítulo 13 dice que conforme a la primera pregunta, 13:1 ¿sí? dice: me paré sobre la arena del mar y... Vamos a la pregunta primero, la pregunta número 1. Sí. Características de la bestia, dice: en una de sus visiones, ¿qué vio el profeta Juan subir de la tierra? ¿Cuáles son sus características que tiene esta bestia? Y Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar. Ahí dice que vio Juan subir del mar, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma característica de Apocalipsis 2. O sea, es el imperio romano en sus dos fases, ¿sí? Solo que Apocalipsis 12, él se presenta como ¿qué? Como dragón. Y Apocalipsis 13 nos presenta como una bestia. Sí, pero ¿qué símbolo? Un leopardo. ¿Sí? Aquí es como dragón, aquí como un leopardo. Es el mismo imperio en dos fases. Entonces, como dragón sería la fase pagana, Roma pagana, ¿no? Y como leopardo sería la bestia papal. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio de símbolo? ¿No? Más principalmente por lo religioso. Exacto. Uno era más civil, político, ¿no? De guerra. Sí, y también la religión de Roma era una religión pagana, ¿no? Ya la religión de Apocalipsis 13 ya se identifica con el cristianismo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el paganismo se unió con el cristianismo y esa fusión dio origen al papado. Entonces, esa bestia de Apocalipsis 13, como leopardo, ¿no es cierto?, sería la fase papal.
Lo interesante también dice qué características tenía esta bestia. Según Apocalipsis 13 dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y según Daniel 7 también describe estas tres bestias que describen a los anteriores imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persia y el imperio griego. Entonces esta bestia tenía esas tres características también, heredó esas características, que era la fuerza, la maldad también que tenían hacer guerra, todas esas características heredó. Y la astucia del leopardo, ¿no? La astucia y la rapidez del leopardo. Bueno, la nota dice: una evidente alusión al simbolismo de Daniel 7. Daniel vio tres bestias. La primera era semejante a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo. La bestia que vio Juan tenía características físicas tomadas de las tres, lo que indica sin duda alguna que el poder representado por la bestia de Apocalipsis posee características evidentes de los imperios de Babilonia, Persia y Grecia, ¿no? O sea que el papado heredó como un legado cultural, ¿no?, todas esas costumbres, todas esas prácticas y las creencias, ¿no?, de esas naciones. Es una mezcla. Por eso dice ahí Apocalipsis que tenía, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Bien, la segunda pregunta: ¿qué representan el mar desde el cual la bestia sube y las diademas en sus... Génesis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice que representan el mar que surge del mar, representa que este poder surgió de un lugar que había poblado, había multitudes. Y según Apocalipsis 7:5 dice que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces surgió de un lugar ya poblado. Exacto. El profeta lo menciona allí, entonces, el surgimiento, ¿no? ¿Cuándo surgió ese poder? Ese poder surgió en el año 538, ¿sí?, cuando el emperador romano atribuye al obispo como jefe general de todos los obispos del mundo, ¿no?, como cabeza del mundo, ¿no? Da una investidura de poder a esa persona como jefe general, ¿no? Entonces ahí comienza el papado. Y interesante que de las 10 naciones, 3 resisten, ¿no?, esa autoridad que se le da a él, a ese poder, ¿no? Y por eso que esas 3 naciones fueron derribadas. Y recién eso fue en el 533. Y durante ese tiempo hubo esa resistencia, pero en el año 538 sabemos que allí asume con todo poder, ¿no?, el imperio. Vemos también estos 10 cuernos que significa podemos decir, las 10 naciones que se dividió el imperio romano una vez que había caído. Por eso dice que ¿qué representan las diademas sobre estos cuernos? Dice que la diadema es una corona real, y las coronas solamente lo usan los reyes, el poder político. Según la noticia dice que estas coronas, los cuernos, confirman la identificación de los cuernos como poderes políticos. Entonces vemos que los cuernos son 10 naciones. Ajá. Y esa bestia tenía 7 cabezas, ¿no? Hay una interpretación geográfica que es que a Roma se le conocía como la ciudad asentada sobre las 7 colinas. 7 colinas. Entonces esa bestia que sube del mar está asentada allí sobre la ciudad de Roma. Ese es uno. Y Apocalipsis 17 dice que esos 7 cabezas representan 7 reyes, ¿no? Muy bien. Entonces por eso que aquí vamos a entrar que una de esas cabezas fue herida de mar. Y una notita dice:
El mar simboliza pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. En la Biblia una bestia es símbolo de una nación o potencia. A veces representa solo el poder civil y a veces el eclesiástico, junto con el civil. Cuando quiera que se ve surgir una bestia del mar, denota que esa potencia se levanta en un territorio densamente poblado. Si los vientos soplan sobre el mar, como en Daniel 7, 2 y 3, ello indica conmociones políticas, luchas civiles y revoluciones. Diadema, corona real. Estas coronas en los cuernos confirman la identificación de los cuernos como poderes políticos. Entonces Roma era un poder político. Y cuando surge, o sea, cuando haya la transición de Roma pagana para Roma papal, también es un poder político, solo que es religioso, es político y religioso. Pasamos a la tercera pregunta que tiene como subtítulo: la bestia recibe poder y autoridad. Dice: ¿quién dio poder, trono y gran autoridad a la bestia? ¿Quién está representado con este símbolo? En Apocalipsis 13, versículo 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí nosotros estamos repitiendo justamente las bestias de Daniel, ¿no? El león, el oso y el leopardo. Las tres bestias de Daniel, ¿no? El león, que era Babilonia, ¿no es cierto? El oso, Medo Persia, y el leopardo, Grecia. Y esa bestia de Daniel, de Apocalipsis 13, que sube del mar, o sea, el papado, tiene también esas tres características. Heredó como un legado de costumbres, creencias y prácticas lo que hacían esos imperios, ¿no? Pero la pregunta dice: ¿quién dio poder, trono y gran autoridad a esta bestia? Dice que el dragón. Que está representado por el imperio romano pagano. Pagano, exactamente. ¿Dónde quedaba la sede del imperio romano? Roma. ¿Y dónde está la sede del papado? En Roma. Por eso dice ahí que el dragón le dio su poder y su trono. El trono de Roma pagana era Roma, ¿sí? Y el trono de Roma papal también es Roma. Y acá le dice que le dio grande autoridad. Esa autoridad tenía al principio de su surgimiento. Vamos a ver que hubo una caída, ¿no es cierto? Y ahora está en proceso de levantar nuevamente. Leo la notita, dice: el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo, y les fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y les fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. ¿Qué potencia sucedió a la Roma pagana? Todos sabemos que fue la Roma papal. Para el fin que perseguimos en este momento, no importa saber cuándo ni por qué medio se verificó este cambio. El gran hecho que se destaca y que todos reconocen es que la siguiente fase importante del imperio romano, después de su forma pagana, fue la papal. Exactamente, la historia nos confirma eso, ¿no? Cuando nosotros vemos los 7 periodos de la iglesia de Apocalipsis, que en cierto momento el paganismo se une al cristianismo, ¿no? O sea que Constantino veía que el cristianismo avanzaba, ¿no? Y él, por conveniencia y por tener más popularidad, él se convierte al cristianismo, ¿no? Pero se convierte al cristianismo, pero trae todas las costumbres del paganismo, todas las costumbres, incluyendo que la adoración al sol, porque los romanos adoraban al sol, Constantino era un adorador del sol, y trae al cristianismo
esa costumbre de adorar al sol. Por eso sabemos que en el año 321 se decretó que todos debían respetar y descansar en el día venerable del sol, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surgió el papado? Cuando se unió el paganismo con el cristianismo. De esa fusión, ¿no es cierto?, salió el hombre de pecado o el papado. La cuarta pregunta dice, ¿qué pasó en cierto momento en una de las cabezas? ¿Cuándo recibió el papado la herida mortal? ¿Qué pasó cuando sanó la herida? Según Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de las bestias. Muy bien. ¿Qué pasó? Dice que el periodo fue herida de muerte que podemos decir el rey Napoleón en la época de ese reino, ¿no? El general Berthier, ¿no es cierto?, entró a Roma con el ejército francés y llevó preso al Papa. Y de ahí vemos, o sea, él estaba en contra de ese sistema de gobierno, ¿no?, de este poder, y él entra y invade a Roma, aprisiona al Papa, lo lleva a cautiverio y muere él en el exilio, ¿no? Por eso dice la profecía que esa herida, esa cabeza, fue herida de muerte. ¿Cuándo fue eso? En 1798. Por eso dice que allí ese poder, esa bestia, después daba potencia de obrar 42 meses. 42 meses. Según términos bíblicos, un mes tenía 30 días. 42 meses implica 1260 días. Y si contamos desde que comenzó el papado, que comenzó en el 538 y 1260 días, va a terminar en 1798, justo cuando sucedió. Exacto, cuando ese general invadió, ¿no? Y hay una explicación que en esa época, en la época de la Revolución Francesa, esa revolución fue justamente por los abusos que hacía la Iglesia, ¿no es cierto?, obligando a las personas a creer de acuerdo a lo que ella creía, ¿no?, suprimir las Biblias, ¿no?, y ahí hubo esa revolución. Y en ese momento la bestia recibió la herida en su cabeza, ¿sí? Bueno, la nota ahí dice una parte, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Ese periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538, después de Jesucristo, y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. En respuesta a esas instrucciones y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al Papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Sé que la profecía se cumplió exactamente como estaba dicho, ¿no? Gloria al Señor.